De la gloria, te damos las gracias por esta oportunidad tan especial que nos has dado, porque con misericordia nos ves, nos miras, nos auxilias, nos ayudas. Sabes que estamos aquí en esta tierra batallando, responsables de ese mensaje tan precioso que es el Evangelio declarado desde la eternidad y que en el cual somos responsables y en el cual diariamente nos debemos nutrir. Gracias por el mensajero que has escogido. Permite que el mensaje sea especial, que lo podamos meter como siempre la rogativa en nuestras neuronas, en nuestras células, para que de allí empecemos a obedecerlo, dimensionarlo y de esta manera ser ejemplos para que otros se inspiren en nuestros actos y de esta manera sea más fácil el hablar sea más comprensible. Gracias, Señor, por esa palabra, porque no siendo nada, tú nos escogiste, sabiendo quizás personas más preparadas, personas más elocuentes o personas de una raza especial, no le tuviste en cuenta a ellos, sino nos tuviste en cuenta. Y en fin, has tenido en cuenta todo porque Cristo murió por todos, pero no todos han querido obedecer ese precioso evangelio. Nosotros lo escuchamos, lo llevamos al corazón y estamos aquí luchando de la mano, suplicándote para que nos mantenga, nos continuando esa naturaleza divina, ese voluntad y sobre todo ese espíritu de valentía con el cual tú revistes a los que te quieren y a los que te aman. Quédate con nosotros, permita que los que no se han podido unir a este grupo lo puedan hacer y que el internet se comporta bien para que no haya haber ninguna interrupción y pueda llegar clarito a todos nosotros. Bendice al hermano Centeno, que es el que va a dar el mensaje a todos los que estamos aquí presentes. En Cristo Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén y amén. Gracias, hermanito Monroy. Ahora Caleb va a leer el verso de la Biblia. Caleb. Ya, a ver. Vamos en Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Gracias, Caleb. Hermanito Germán, el auditorio es suyo. Bueno, mis hermanos, gracias. Hermano Pablo, esta mañana me avisaste y entonces con afán busqué el tema. Saludos a todos, bendiciones, y vamos a meditar en la palabra del Señor. Les invito, les voy a compartir una diapositiva para llevar la guía de nuestro tema para hoy. Espero que se esté oyendo bien. Hermano Pablo, ¿se escucha bien? Muy bien, se escucha perfecto. Ok. Bueno, entonces, mis hermanos, el tema que he preparado para esta tarde se titula ¿Y si el computador está Sed santos, sed santos y sed perfectos. Resulta, hermanos, que son dos términos que debemos comprender bien para poder desarrollarnos como verdaderos hijos de Dios, como cristianos. Y la falta de comprender estos asuntos puede traer serios problemas a una congregación, a nuestra vida como cristianos. Y por eso veo la necesidad de que hablemos acerca de este término, ¿no? Sed santos es una cosa, sed perfectos es otra, y aún así ambas cosas están estrechamente ligadas, vinculadas a la luz de la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. La Escritura nos pide a nosotros perfección. Eso lo tenemos bastante claro por varios textos de la Escritura. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otro pasaje que resalta
la necesidad de perfección en nosotros. Está en Colosenses capítulo 1, versos del 27 al 28, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí se muestra la perfección como un propósito, una meta que alcanzar, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Observemos otro pasaje de la Biblia también que resalta esto. Este es bastante conocido por muchos, ¿no? Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos pues claridad, mis hermanos, que la Biblia nos pide perfección. La Biblia demanda de nosotros como cristianos que seamos perfectos. También la palabra de Dios demanda de nosotros santidad. La Escritura nos pide santidad. Observemos los pasajes de la Biblia. Son muchos, pero vamos a tomar algunos. Efesios capítulo 1 del 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es importante, ¿no? Este texto. Fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y ese era su plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Vemos en Colosenses capítulo 1, versos del 21 al 22, que dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este pasaje enfatiza especialmente para qué fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para qué padeció Él en su cuerpo, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Interesante esto de la santidad, ¿no? Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, hablando acerca de aquel momento final en el cual seremos juzgados, la venida del Señor, dice el verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y también un texto muy común entre nosotros, Hebreos 12, del 12 al 14. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hablando aquí el escritor a aquellos cristianos que estaban doblegando en su caminar, en su rumbo al cielo, ¿no? Haced las sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí entonces se enfatiza lo indispensable, lo necesaria que es la santidad en nosotros, ¿no? También otro texto muy parecido, Primera de Pedro capítulo 1 del 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos. Ya lo habla de manera imperativa, una orden: sed santos, porque yo soy santo. Todos estos pasajes, mis hermanos, enfatizan la necesidad de ser santos, como también vimos la necesidad de ser perfectos. Sin embargo, si no sabemos diferenciar nosotros entre ser santos y ser perfectos desde la perspectiva bíblica, como iglesia, como cristianos, estaremos destinados a los conflictos. Ser santos es una cosa,
Ser perfectos es otra, y aún así ambas cosas están estrechamente ligadas. La Biblia hace una clara diferencia entre estos conceptos y observemos algunos pasajes que claramente exponen la diferencia de estos conceptos. Efesios capítulo 4 del 11 al 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Note que usted puede ser santo, mas no perfecto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ser santos no es ser perfectos. Observemos otro texto, 2 Corintios capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad es algo que se debe perfeccionar, y aquí en este texto es donde claramente vemos cuán ligadas están estos dos conceptos bíblicos a los cuales nosotros como cristianos hemos sido llamados. El mundo en general no sabe ni qué es ser santo, ni qué es ser perfectos. La idea reinante respecto a la santidad es la que ha generado mayormente el catolicismo, de que un santo es una persona inmaculada de pecado, e incluso se ha dicho o se puede notar en esta religión que para llegar a ese estado de ser nombrado santo se necesita una beatificación papal, un reconocimiento del Papa, declarando oficialmente que cierta persona es santa. Pero si por un lado el catolicismo, hermanos, entiende mal el concepto de santidad, no están mejor los sectarios, las iglesias evangélicas. Algunos movimientos, como por ejemplo los pentecostales, ellos dicen que una persona cuando es bautizada en agua logra la santificación, pero cuando es bautizada en el Espíritu Santo logra la perfección. A esa creencia, a ese acto de ser bautizados en el Espíritu Santo, pues, seguramente ustedes comprenden bien este asunto. Ellos llaman ser sellados. Una vez iba yo en un bus y tuve la oportunidad de hablar con uno de estos, un varón adepto de estas doctrinas, y hablábamos del bautismo para perdón de pecados, y el hombre me hizo la pregunta: pero usted ya fue sellado. ¿Cómo así que ser sellado? ¿A qué se refieren? ¿No? Que si ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo, que él ya había sido sellado porque habló en lenguas ese día y se desmayó, y bueno, así entiende el mundo denominacional el concepto de santidad y perfección. Esa ignorancia de las cosas, mis hermanos, que a veces miramos y criticamos al catolicismo o criticamos el sectarismo, el denominacionalismo, resulta, mis hermanos, que esa ignorancia también ha afectado enormemente a la iglesia hoy día. Vemos ese problema común en algunos hermanos, aún en los que predicamos la palabra del Señor, el no saber diferenciar qué es la santidad, el no saber diferenciar qué es la perfección. Y esto genera muchos problemas, esto genera muchos conflictos en la iglesia. Y ahorita les voy a exponer cuáles son los motivos, las razones del por qué esto puede generar conflictos. Pero es importante que vayamos a la definición de los términos para que podamos interpretar correctamente estos asuntos. La palabra santo, según el diccionario Vine, diccionario expositivo de palabras griegas del Nuevo Testamento, hagios, dice este diccionario que fundamentalmente significa separado. Entre los griegos era un término que se usaba para hablar de lo que era dedicado a los dioses, ¿no? Y por eso en la Escritura, en su sentido moral y espiritual,
El término viene a significar separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios. Así es la definición que arroja este léxico, este diccionario, que seguramente debemos bajo ese significado interpretar nosotros las Sagradas Escrituras. Algunos a veces desmeritan estos léxicos. Yo no entiendo cómo se atreven a desmeritar el significado de las palabras originales de la Escritura. Yo me pregunto entonces qué hacen con una Biblia en español, porque pues gracias a estos lexicógrafos es que tienen una Biblia en español, ¿no? Y el significado de las palabras en su idioma original, su explicación se encuentra en ellos prácticamente. Miremos también un diccionario de la Biblia lo que dice sobre el término. Cuando el término se aplica a los seres humanos o a objetos, el sentido es diferente. No se trata de una santidad propia, sino derivada precisamente de Dios. La palabra kadosh, este es el término en hebreo para santo, ¿no? Viene de una raíz que significa cortar, apartar. Entonces, en el caso de los seres humanos son los objetos en el templo que eran santificados, ¿no? La santidad quiere decir que la persona o la cosa ha sido separada para Dios. Esa es la idea de la palabra santificar. Esto es, separar una cosa para el uso divino. Ahora vamos al significado del término perfecto o perfeccionarse, como dice la Biblia. En el diccionario Vine, teleios, significa habiendo alcanzado su fin, acabado, completo, perfecto. Se traduce maduro en 1 Corintios 14, 20. Observemos el texto. 1 Corintios 14, 20. El término maduros es teleios. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros, o sea, perfectos, completos en el modo de pensar. Interesante, ¿no? Esta definición o esta explicación que da nuestro hermano Wayne Partain, del cual hablábamos ahorita, ¿no? El hermano Pablo estaba hablando de él. No es perfecto en el sentido absoluto de vivir sin pecar, explica nuestro hermano en este comentario. Se refiere a los que están desarrollados espiritualmente, los que son maduros y capacitados para discernir entre el bien y el mal. Me parece una formidable explicación del término, ¿no? Ser perfectos, en Hebreos 5:14, ¿no? Los que han alcanzado madurez, se refiere a aquellos que ya tienen la capacidad absoluta de discernir bien las cosas, qué es lo bueno, qué es lo malo, mientras que un cristiano novato, neófito, recién convertido, todavía no ha desarrollado esa capacidad y no obstante, desde el día en que fue bautizado, ha sido santificado. Así que, hermanos, la pregunta, ¿es un problema realmente grande el no entender estos asuntos? Por supuesto que es un problema que debemos nosotros aprender a afrontar. El no comprender y no diferenciar los conceptos de santidad y de perfección genera en algunos hermanos pérdida de la fe, hace que se corte la comunión unos con otros, se pierde el compañerismo, se fomentan malos señalamientos y malos juicios injustos entre unos y otros. El no entender esto impide que el amor sea expresado hacia los débiles de la congregación. Preguntémonos, ¿cuántas veces no se ha llegado a señalar a un hermano de pecador? ¿Cuántas veces no se le ha acusado a un hermano de andar desordenadamente, de andar en pecado? ¿O cuántas veces no se le discrimina cuando en realidad lo que a tal hermano o hermana le sucedía era que le faltaba perfeccionarse, pero por nuestra falta de comprensión del asunto, pensamos que se trataba de asuntos de pecado. Sobre todo esto involucra esas ocasiones donde se discuten asuntos de opinión y juicio personal. Muchos hoy día señalan a alguno en la congregación de no ser santo, cuando en realidad lo que le ha faltado es perfeccionarse, madurar.
Incluso es problema común entre evangelistas, el no saber diferenciar estos conceptos. Yo he sido testigo de casos de excomunión por no ser santos, cuando en realidad lo que faltaba era ser perfectos o madurar. Impresionante, terrible que esto se dé, pero ha sucedido y he sido testigo de algunos casos, ¿no? Estoy de acuerdo que un hermano que ande desordenadamente sea disciplinado por la iglesia, tal y como enseña en Romanos capítulo 16, como enseña Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 también, cuando no anda en santidad. Pero no estoy de acuerdo en que se le discipline porque le falte madurez. Ahí el problema de no diferenciar estos términos. Mientras la falta de santidad, hermanos, a la luz de la Biblia, es tratada por la Escritura como pecado, la falta de perfección no es tratada como pecado. Observemos, 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Habla de injustos, ¿no? No es reyes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Un listado de gente pecadora, ¿no? Y esto erais algunos en el pasado, ¿no? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Noten el contraste, la contraposición entre este listado de pecados con el hecho de ahora ser santos o santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia expone que prácticamente que el no andar en santidad es prácticamente el equivalente a andar en pecado. Pero no ser perfecto, la Biblia no lo expone como un pecado. Si no, entonces Pablo estaría tremendamente mal. Filipenses capítulo 3, verso 12 dice, él mismo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también asido, agarrado, atrapado por Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el propósito de este mensaje es animarles a que busquemos ambas cosas. Debemos conservar la santificación, la santidad que nos dio el Señor desde el día en que fuimos lavados de nuestros pecados. Debemos esforzarnos por conservarla y pulirla, que es lo que leímos ahorita, perfeccionar la santidad, alcanzando la madurez, alcanzando la perfección. Pero también es mi interés que aprendamos a distinguir estos conceptos de santidad y perfección para que evitemos así futuros problemas de división, de señalamientos injustos, ya que generalmente estos señalamientos y juicios apresurados son el resultado de no saber distinguir la santidad de la perfección. Yo quiero invitarles a que miremos varias razones y miremos las consecuencias de tener un mal concepto sobre la santidad. ¿No? En primer lugar, una consecuencia es que se fomentan muchos problemas y discordias en la iglesia. Tener un mal concepto sobre lo que es la santidad fomenta los problemas y la división en la iglesia. Muchos que no comprenden bien lo que significa ser santos tienden a criticar y a juzgar a otros porque según ellos esas personas no andan en correcta santidad cuando no han comprendido que es que le falta perfeccionarse, le falta madurar. Un segundo problema, se critica y se juzga injustamente. Muchos se consideran a sí mismos santificados, santos, y terminan juzgando comportamientos de otros, comportamientos que para ellos no son santos. Inclusive llegan a tal grado que toman el papel de jueces y promueven la excomunión de los que según su parecer no encajan en su concepto de santidad, cuando tal vez ese que señala es un poco más maduro que el otro y
y está señalando falta de madurez. Terminamos por creernos superiores a los demás. No lo cité acá, pero recordemos esa parábola del fariseo y el publicano que oraron delante del Señor, ¿no? Este mal de terminar creernos superiores a los demás desde una perspectiva religiosa, ¿no? Afecta incluso a los que predicamos cuando no se ha escudriñado bien estos términos. Cuando ven alguna falla en el comportamiento o actitud en un miembro de la iglesia, se tiende a veces a ejercer una disciplina apresurada sobre la persona, creando discordia entre los hermanos, quienes luego, cuando el predicador falla, entonces aplican la misma medicina, ¿no? Que la Biblia dice que de lo que sembramos, eso también vamos a recoger. Hay que distinguir estos términos. Otro problema, se lleva a cabo una disciplina, confirmando, ¿no? Esto, se lleva a cabo una disciplina apresurada en la iglesia. Como les dije, son varios los casos. No sé si ustedes los hayan experimentado o los hayan visto, en donde se ha juzgado a un hermano por no llevar una vida santa, cuando en realidad a ese hermano le ha faltado perfeccionarse. Esa condición no es razón de excomunión, sino de paciencia, de exhortar, de ayudar a ese a madurar, a perfeccionarse, de animarlo. Se trata de eso. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tenemos que aprender a diferenciar esto, porque lo que hagamos mal, por falta de comprender estos términos, vamos a recogerlo. Romanos 15, del 1 al 3 dice, así que los que somos fuertes, en referencia a los más maduros en la iglesia, el contexto viene hablando de los que comen, de los que no comen, de los que hacen caso del día, de los que no hacen caso. A unos se les llama o se les cataloga como fuertes en la fe, otros débiles en la fe, es decir, maduros e inmaduros, ¿no? Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Llamamos erradamente santidad a lo que en realidad queremos llamar o debiéramos llamar perfección. Y otra consecuencia que resulta por no entender correctamente el significado de ser santos es que el mal entendimiento de estos términos hace que la fe del creyente también disminuya, sobre todo cuando está engañándose a sí mismo. Un hermano que confunde la santidad con la perfección puede llegar a creer que es más santo que los demás, cuando en realidad ha sido un poco más maduro, tal vez. Puede llegar a engañarse a sí mismo, pues él firmemente cree que es el único que piensa y actúa correctamente sobre los demás. Y luego empieza a juzgar a los demás, a hacer el papel de juez, señalando a otros porque según él no son santos, porque no piensan y actúan como santos, cuando en realidad está usando mal la terminología y se refiere a la perfección. Esa persona está haciendo un juicio injusto sobre los demás, termina haciendo juicios injustos, porque señala a los demás según su propio concepto de santidad, concepto erróneo a propósito, ¿no? Ignorando que su exigencia se dirige a la perfección. He visto en lo que llevo de cristiano a esas personas apartarse de la iglesia. También los he visto recorriendo iglesias, buscando la iglesia perfecta, ¿sí? Pero ellos dicen la iglesia que sí anda en santidad, cuando están buscando la iglesia perfecta. Cuando se les visita y se les pregunta por qué se fueron, esas personas suelen responder lo siguiente: en esa iglesia no estamos en nada. A todos les falta mucho.
Nadie quiere servir al Señor como debería servirle. Es que a fulano o a perencejo le toleran mucho. Yo vuelvo, dicen otros una vez, yo vuelvo si primero algunos cambian sus errores. Yo no comulgo con ese error. Esas son las excusas de muchos. Y agregan especialmente con ese predicador, ¿no? Porque somos los que estamos en la mira de muchos. Finalmente, cuando esos perfeccionistas reflexionan y notan que ellos mismos no han podido alcanzar esa santidad, que en realidad es perfección, se desaniman espiritualmente, porque la conciencia comienza a martillarles y a decirles que han sido injustos con los demás. Entonces, hermanos, es importante que distingamos, ¿no? La salvación depende de que andemos en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero en cuanto a la perfección, es un proceso en el cual debemos marchar, debemos esforzarnos, pero el juicio nos puede sorprender en diferentes grados de perfección los unos de los otros. Algunos no alcanzaron lo que deberían alcanzar, tal vez porque la muerte les sorprendió antes, y eso no significa que se van a perder. Si anduvieron en santidad, seguramente serán salvos, ¿no? Primera de Pedro 1, 15 al 16. Sed santos, porque yo soy santo. Requisito esencial para conservar nuestra salvación. Sed santos, dice Hebreos 12, 14, lo leímos ahorita. Sin la santidad nadie verá al Señor. Una cosa que quiero agregar: todo recién convertido es santo, pero no es perfecto. La santificación viene como resultado del arrepentimiento y el bautismo. La persona que se arrepiente de sus pecados ha tomado la decisión de apartarse del pecado, dedicarse a Dios, y en el bautismo sucede que sus pecados son borrados y por ende esa persona ha sido santificada. Observemos este pasaje, Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Hiciera frente al Espíritu de gracia. A persona que se convierte, que ha sido partícipe de la palabra de Dios, es un santo, ha sido santificado por el Señor. Es santo porque Dios lo ha limpiado de sus pecados. Efesios 5 del 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Cuándo? Cuando ha sido purificada en el lavamiento del agua por la palabra. A partir de ahí somos santificados. Un personaje recién bautizado, una persona recién convertida, es santo porque ha decidido dedicarse a Dios y cumplir su voluntad. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. No dice tendréis, tenéis ya por vuestro fruto la santificación. Y como fin, para alcanzar la vida eterna. Es santo, ¿por qué? Porque en su etimología la palabra significa alguien que ha sido apartado del pecado y separado para Dios, y eso es lo que dice la Biblia de nosotros en Colosenses capítulo 1, del 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué es eso? Si lo definimos en una sola palabra, ese proceso, ¿cómo la definimos? Santificado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa persona ya no es inmunda, sino santa, miembro del pueblo de Dios, como dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, apartados, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sin embargo, hermanos, esa persona aún es niño
aún es inmaduro y carnal, o sea, no es perfecto. Observemos, 1 Corintios 3:1 le decía a los cristianos de Corinto, a los santos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Este otro texto, 1 Corintios 13:11. Aunque no habla de este asunto, pero sí utiliza esa terminología, 1 Corintios capítulo 13, verso del 8 al 10, cuando venga lo perfecto, hablando de la revelación completa del Nuevo Testamento, lo ilustra de la siguiente manera, ¿no? Una metáfora. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre maduro, dejé lo que era de niño. Y esto explica verdaderamente, en cierto sentido, qué es ser perfecto, es madurar como cristiano, es crecer en el camino del Señor. 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Este otro pasaje, Hebreos capítulo 5 del 13 al 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A diferencia de las denominaciones, hermanos, la Biblia no enseña que la santificación sea algo que se logre al final de la vida cristiana, como algunas denominaciones enseñan, ¿no? Sino más bien es el regalo que Dios nos da desde que hemos sido convertidos al Señor. Desde el principio de nuestra vida en Cristo. Sucede inmediatamente cuando nos convertimos. Pero la perfección es algo que viene después. El cristiano se perfecciona progresivamente a medida que va adquiriendo conocimiento de la voluntad de Dios y a medida que se va despojando del viejo hombre. Noten ustedes, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, se calcula que alrededor del año 51 comenzó la iglesia allí, y la historia del inicio de esta iglesia la podemos ver en Hechos capítulo 19, cuando Pablo llegó a Éfeso, y habían unos que eran discípulos de Juan el Bautista y fueron bautizados en el nombre del Señor. Pues resulta que aproximadamente unos 8 años después, Pablo les escribe la carta a los Efesios, capítulo 4 del 22 al 24, y todavía después de 8 años les decía que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Estaban perdidos, no eran santos, por supuesto que eran santos, pero les faltaba todavía madurar, perfeccionar la santidad, todavía les faltaba mucho. ¿Cuánto tiempo nos da el Señor para eso? Bueno, estos cristianos llevaban, según se calcula, aproximadamente 8 años, y aún se les exhortaba a despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo me pregunto entonces, a la luz de esto, estos hermanos, a veces predicadores, que al ver que alguno no anda en la perfección y confunden eso con santidad, van ejerciendo disciplina apresurada porque lleva una semana que no asistió al servicio, entonces cortémosle la comunión, o porque tiene cierto modo de expresarse o de actuar o manera de pensar que no es la de un santo. Esa es la forma de expresarse, y van juzgando, van impartiendo disciplina de manera apresurada. Yo me pregunto qué harán ante estos textos y ante estas evidencias. 8 años y todavía la paciencia de Dios sobre ellos, ¿no? Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Impresionante. Miremos Efesios capítulo 4 del 11 al 13. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Perfeccionar
a los que ya son santos, pero hay que perfeccionarlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, esa es la meta, ¿no? La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón teleios, perfecto, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ser santos no es ser perfectos, pero todo santo está llamado a irse perfeccionando. El cristiano es santo porque es parte de la iglesia, pero al ser llamados santos no significa, no quiere decir, ¿sí?, que entonces seamos perfectos. De hecho, la santidad, como ya lo leímos ahorita, debe perfeccionarse, ¿sí?, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es un hombre de Dios. ¿Qué es un hombre de Dios? Es un santo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y eso lo logra a través de escudriñar las Escrituras. Segunda de Corintios 7:1, volvemos a repasarlo. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Esto se refiere a nuestra santificación. Debemos seguirnos santificando. Y eso es lo mismo que perfeccionar la santidad. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionemos la santidad, pero no juzguemos, no señalemos, no seamos injustos con aquellos hermanos que están comenzando ese proceso, o aún puede haber viejos que todavía no maduran y todavía hay que tenerles paciencia, hay que saberlos soportar. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Otra cuestión que debemos también nosotros tener claro, ¿no? Ser santo, tal vez esto sea polémico. Ser santo no quiere decir que ya no va a volver a pecar. Algunos confunden santificarse, o ser santos, con santurronería. Ese es un problema también, ¿no? Primera de Juan capítulo 1, 6 al 10 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, esto no está justificando al cristiano para que proceda entonces a vivir en el pecado. Simplemente está diciendo que no estamos exentos de caer. Somos santos. Hemos sido santificados por el Señor, pero aún no somos perfectos. Aún la carne es débil, aún falta pulir, falta crecer en esa famosa escalera de segunda de Pedro capítulo 1, ¿no? Añadido a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, este es difícil, dominio propio, y por eso estamos exentos a que pase esto que dice acá, ¿no? Que caigamos, que tropecemos, pero aún así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Entre tanto, nos vamos perfeccionando, nos vamos puliendo. De hecho, hermanos, sabía que los tropiezos son necesarios y que en ellos también nos perfeccionamos. Es a través de nuestros errores que aprendemos, que nos perfeccionamos. Por eso una disciplina y un señalamiento y un juicio apresurado es lo peor que podamos hacer nosotros con los hermanos. Como les dije, este texto no justifica andar en el pecado. De hecho, Juan lo aclaró en Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, no para que pequéis, porque justificó en el versículo anterior, en el capítulo anterior. Esto no, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
con todo esto, con sus tropiezos, con sus errores, con sus falencias, el cristiano, el que se ha convertido, sigue siendo santo, aunque no sea perfecto. La perfección de la santidad requiere tiempo y esfuerzo para lograrse. Pablo dijo que no pretendía haberlo alcanzado. La perfección y la santidad, hermanos, requieren tiempo. No es como dicen las denominaciones, una obra que hace de manera sobrenatural el Espíritu Santo a través del bautismo en el Espíritu Santo. Ni hay que esperar la pronunciación del Papa. No es algo que se logre de la noche a la mañana. Y en ese recorrido estamos todos. Los maduros deben ser pacientes y amorosos con los débiles, sin señalarse y sin juzgarse por las deficiencias. Más bien, estimulando y animando a los hermanos en el amor de Cristo. La iglesia de Éfeso, como les dije, inició en el 52 y años después les tenía que recalcar eso. Lucas capítulo 12, verso 48 dice, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué pasa cuando vamos madurando? ¿Qué sucede o qué nos pide el Señor cuando vayamos alcanzando más madurez? Más se nos demanda, más se nos exige, porque tenemos más conocimiento, tenemos más amplia vista de las cosas y mayor responsabilidad, entonces alcanzamos. A medida que nos vamos perfeccionando, llenando no solo de conocimiento, sino de práctica, de transformación verdaderamente, de renovación del espíritu, vamos comprometiéndonos más y más con el Señor. Por eso es que usted puede ver, hermanos, que al principio no eran tan constantes, pero de un momento a otro y con el pasar de los años se vuelven fieles, fervorosos, consagrados, dedicados, entregados a la obra. Y yo creo que todos de alguna forma u otra hemos pasado por ese mismo proceso. Hemos tenido que en algún aspecto de nuestra vida ser o vivirlo, ¿no? Cristianos santos que aún no eran perfectos en la Biblia. Comencemos por el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3 del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Lo dijo claramente. Sino que prosigo por si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvido lo que está atrás y me extiendo hacia lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otro cristiano que no era perfecto, el apóstol Pedro. Mire lo que dice Gálatas 2, del 11 al 12, que cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar la actitud, le faltaba madurar en este sentido. Imagínense, hermanos, que cuando Jesús resucitó, justo antes de ascender, les comisionó, Mateo capítulo 28, Marcos 16, 15, Lucas 24, les comisionó para que predicaran el evangelio a todas las naciones, a toda criatura, y no entendía Pedro esto. 11 años tuvieron que transcurrir para que no era que entendió, ¿no? Tuvo Dios que mostrarle un lienzo, mostrarle animales inmundos y decirle, Pedro, mata y come, para que entendiera que había que predicarle a los gentiles. Y solo hasta una intervención sobrenatural divina del Espíritu Santo cayendo sobre Cornelio, Pedro fue que vino a decir, ahora entiendo que Dios le ha dado la salvación a los gentiles también como a nosotros. Pedro es un claro ejemplo de un cristiano, un santo que no era perfecto. Yo me pregunto, si hubieran muchos así, o Pedro estuviera así hoy día, ¿cuántos lo excomulgarían? ¿Cuántos cortarían directamente con él, ¿no? En medio de su inmadurez también. La iglesia de Corinto, ni decirlo, ¿no? Mira, de Corintios capítulo 1, verso 2, mire lo que como les llama.
a la iglesia de Dios, Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús. ¿Eran santos los de Corinto? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, la iglesia de Corinto eran santificados en Cristo Jesús. Con el capítulo 3, verso 3 les dice, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Eran santos? Claro que sí. Ahí lo dice, capítulo 1, verso 2, pero no eran perfectos. Y usted puede pegarle un vistazo a las iglesias de Apocalipsis. Una tenía nombre de que vivía, estaba muerta, otra el Señor la quería vomitar de su boca, otra era sinagoga de Satanás. Tremendo, otra había dejado su primer amor y todos eran santos, pero no eran perfectos. Así que mis hermanos, para concluir ya nuestra lección, todo aquel que se ha convertido a Cristo en el bautismo, en el arrepentimiento, en su confesión, ha sido santificado. Dios le llama santo, porque esa persona ha sido apartado de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de Jesucristo. Sin embargo, eso no quiere decir que esa persona sea perfecta y que no esté propensa a fallar. No ser perfectos no indica que no vayamos a ser salvos. Cuando la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos capítulo 12, verso 14, sin santidad nadie verá al Señor, se exhortó a que fuéramos fieles al hecho de que debemos permanecer en el reino de Cristo, apartados del mundo, resguardados en el reino de la luz y alejados de la potestad de las tinieblas. Pero la perfección es algo que viene después. Segunda de Corintios 13:9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Mi hermano, mi hermana, cuando usted falle o vea a algún hermano fallar, no pierda el ánimo, no se desaliente en su fe y en su amor por la obra, pues mientras estemos buscando la perfección, la madurez, estaremos propensos a caer de una u otra manera. De hecho, como les dije ahorita, esos errores son los que nos van a ayudar a perfeccionarnos más. Lo importante es que hagamos lo que dice Juan, nos arrepintamos y confesemos nuestros pecados y meditemos en ellos. Nos levantemos hacia Dios, las rodillas endebles, paralizadas, entonces sean levantadas. Cambiemos el error por una conducta correcta, esforzándonos, y entonces ahí se verá la perfección de nuestra santidad. Ahí se verá nuestra madurez. Y asimismo, cuando usted ve a un hermano en Cristo que no piensa o actúa como usted cree que debería actuar todo cristiano, porque tal vez usted tiene un mejor grado de madurez en ciertos aspectos, porque es que es mucho los aspectos en los que debemos madurar, entonces no se apresure a juzgarle. Piense que tal vez la falta de ese hermano consiste en falta de madurez, falta de perfección, y no necesariamente esté relacionada con su santidad. Pídale al Señor, ore por esa persona, como dice este texto que tenemos en pantalla. Oramos por vuestra perfección. Pídale al Señor que lo conserve siempre en santidad, que lo conserve siempre en su iglesia, que le libre de caer y apartarse. El Señor Jesús enseñó a orar así: líbranos de toda tentación. Y usted siga adelante con la buena intención de seguirse perfeccionando en todo aspecto de la vida cristiana. Jesús siempre estará a su lado para ayudarle, para animarle, para consolarle cuando caiga y para llevarlo a esa meta, que es un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
sed santos y sed perfectos. Que el Señor les bendiga.